Hay historias de superación que de verdad te dejan sin aliento. Relatos de campeones que surgen de la nada, que se sobreponen a un destino que parecía escrito. Totalmente. Y hoy vamos a analizar una de esas historias, pero el protagonista no es un atleta, es un perro. Un perro, sí. Vamos a sumergirlos en la crónica de Champion Mechanic, una auténtica leyenda en el controvertido mundo del American Pitbull Terrier. Y lo haremos a través de un relato de sus propios criadores. Exacto. Es una historia de tenacidad, de códigos de honor y de una resiliencia casi sobrehumana. Venga, vamos a meternos en faena. Desde luego, y es que esta historia va mucho, mucho más allá de la biografía de un animal. ¿Ah, sí? La fuente que analizamos, que está publicada en el portal apptinfo.com, es una ventana a una subcultura muy hermética, Entiendo. con su propio lenguaje, sus propias reglas. Una filosofía de cría muy estricta. La vida de Mechanic, criado por Pit Stop Kennels, nos va a servir de guía, ¿no? Claro. Para entender la mentalidad, la genética y las expectativas brutales que se ponían sobre estos perros. Fíjate, lo fascinante aquí es que cada detalle, una libra de peso, una frase que parece sin importancia, Todo cuenta. todo es un dato crucial que lo cambia todo en este universo. Pues empecemos por el principio, que como en toda buena leyenda, es bastante accidentado. Un poco, sí. Mechanic nace en una camada de 9. Y el texto cuenta una anécdota que, ya apuntaba maneras. La de los 5 meses. Esa misma. Con solo 5 meses aprovecha un descuido, se escapa de su recinto y se va directo a por el perro más grande y veterano del criadero. ¡Qué barbaridad! Tuvieron que separarlos, claro. El criador lo describe como una señal temprana de su deseo de competir. Una muestra de carácter precoz, sin duda. Pero esto es solo el aperitivo del primer gran drama de su vida. Uf. Con 10 meses, él y su hermana son robados. Simplemente. Desaparecen. Madre mía. Para un criador, perder ejemplares con ese potencial genético tiene que ser una catástrofe. Total. Y aquí la historia se vuelve durísima. Gracias a un chivatazo, encuentran primero a la hermana. Y ya sabiendo quiénes son los ladrones, contactan con ellos y les lanzan una advertencia muy, muy clara. Si el texto dice algo así como... Sería por vuestro propio bien que devolvieran al perro. Una amenaza velada, pero, muy efectiva. Totalmente. Y esto nos da una pista sobre los códigos de este mundo, ¿sabes? Aquí no hay denuncias a la policía, claro. No. Es una afrenta directa. Una violación de un código de honor. La amenaza implica que toda la comunidad se pondrá en tu contra. Y eso tiene consecuencias mucho más serias para ellos que cualquier acción legal. Y la amenaza funciona. Devuelven al perro, pero el estado en el que llega es que las cifras son para echarse a temblar. Durísimas. Su peso ideal era de 51 libras y lo recuperan con 41. 10 libras menos. Imagínate eso en un animal de ese tamaño. Es que el texto dice que no tenía ni un pelo en la cabeza, cubierto de llagas, deshidratado, al borde de la inanición. Los propios creadores dudaban de que pudiera sobrevivir. Pero ¿cómo se recupera un animal de algo así? Pues ese es paradójicamente el primer pilar de su leyenda. Su capacidad de recuperación fue, según el relato, asombrosa. ¿Así? Con cuidados veterinarios intensivos y la ayuda de una persona clave que nombran como Yankee Greg, el perro no solo sobrevive, sino que vuelve a su condición física óptima. Increíble. Lo que habría destrozado física y mentalmente a cualquier otro animal, en su caso, parece que forjó su carácter. Vaya. Esto demuestra una resiliencia física y mental descomunal, que es precisamente el rasgo más codiciado en la cría de esta raza. Y así, con 16 meses y ya recuperado, lo entregan a un equipo, los Yankee Boys, para que empiece su carrera. Vale, lo tenemos recuperado y con un nuevo equipo que ve su potencial. Supongo que el siguiente paso era inevitable, ponerlo a prueba de verdad, ¿no? Bueno, no lo lanzas directamente a la competición. Ah, no. Primero vienen lo que ellos llaman rolls. Piensa en ellos como sesiones de sparring en boxeo. Ah, vale. Pruebas controladas. Exacto, para evaluar sus aptitudes sin llevarlo al límite. Y desde el primer rol, Mechanic impresiona. El texto destaca su boca potente y una tremenda fuerza y velocidad. Pero, sobre todo, una frase clave. ¿Cuál? Mejoraba cada vez. O sea, que no era un simple tanque sin más, no. Había inteligencia detrás. Exacto. El relato dice que demostraba una habilidad asombrosa para capitalizar las debilidades del rival
y que sabía terminar los enfrentamientos de forma verdaderamente devastadora. ¡Qué pasada! Y con esas credenciales llega el momento de su primera pelea oficial, contra un perro llamado Nixon. Y aquí hay un contexto familiar interesante. ¿Así? ¿Se conocían o algo? De alguna manera, Nixon ya había sido usado para aprobar al hermano de camada de Mechanic, un perro llamado Moudine. Vaya. Y en esa prueba, Moudine demostró una tenacidad increíble, lo que en el argot se conoce como crawling game. Espera, crawling game, eso suena bastante gráfico. ¿Qué significa exactamente? Significa literalmente juego de arrastrarse. Es un término para describir a un perro que, incluso cuando está agotado, herido, que ya no puede ni mantenerse en pie, Ujú. sigue intentando avanzar, arrastrándose si hace falta, para continuar. ¡Qué locura! Es una de las máximas expresiones de gameness, de esa voluntad de no rendirse jamás. Así que al enfrentarse a Mechanic, ya sabían que la línea de sangre de ese perro era extremadamente tenaz. Entendido. O sea que había una historia previa. ¿Y se pacta la pelea? Sí, y aquí viene un detalle estratégico clave. Se pacta en 50 libras. 50. Los cuidadores de Mechanic creen que su peso ideal es 51 o 52. 1 o 2 libras puede no parecer mucho, pero En perros de este tamaño es una desventaja enorme, claro. En fuerza, en resistencia, es un mundo. Aceptar ese peso es una apuesta muy arriesgada. pero la aceptan. La aceptan. Llega la noche del combate, y según el narrador, la pelea dura 1 hora. Fue un combate muy igualado, pero el factor decisivo, y cito porque la frase es potentísima, fue que se podía ver que Mickey lo quería más. Uf, tremendo. Con el tiempo, Nixon empieza a flaquear y a la hora exacta se detiene. Mechanic gana. Su primera victoria. Un momento, esa frase me ha llamado la atención. Se podía ver que Mickey lo quería más. Suena casi poético, pero en un contexto tan brutal, ¿qué significa realmente quererlo más? Es que no es poético, es totalmente un término técnico. ¿Así? Es el concepto central de todo esto. No tiene nada que ver con el cariño o el deseo como lo entendemos nosotros. Es la verbalización, precisamente, del gameness del que hablábamos. La voluntad inquebrantable. Exacto. Es la voluntad de continuar a pesar del castigo, del dolor, del agotamiento extremo. Cuando la fuente dice que lo quería más, está diciendo que su gameness, su espíritu de lucha, era superior. Claro. Y demostrarlo ganando con desventaja de peso. Eso dispara su reputación de una forma increíble. Vale, primera victoria en el bolsillo y con una demostración de carácter brutal. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tras un par de peleas canceladas por los rivales, llega la segunda. Y esta surge de una provocación. De un pique, vamos. Totalmente. Un tipo llamado Joe T. llama a George, uno de los Yankee Boys, presumiendo de un perro que tiene, hijo del famoso Kasich Gambler, y le suelta que si Mechanic fuera un poco más grande, se lo quitaría de en medio. Ya te digo. La provocación funciona, claro. Y me imagino que de nuevo el peso fue un factor determinante. Crucial. Se citan 7 semanas después. Y el hándicap es todavía mayor. El texto especifica que Mechanic pesa 3,5 libras menos que su rival, Poker. 3 libras y media. Eso es una diferencia abismal. Es como si un boxeador de peso welter se enfrentara a un supermedio. Las apuestas no estaban a su favor, para nada. Empieza el combate y, durante los primeros 16 minutos, la cosa pinta fatal. Sí, El rival Poker es descrito como un perro muy hábil con la cabeza y domina por completo. El narrador admite que estaba nervioso porque Mechanic ya tenía 2 heridas en el pecho. Parecía que la técnica de Poker se imponía, se le estaba complicando mucho. pero de repente todo cambia. Y el texto usa una metáfora increíble. Es buenísima. Y Mickey encuentra oro negro. Encuentra oro negro. Es una expresión potentísima, ¿eh? ¿Qué crees que significa exactamente? Claramente es una metáfora para describir que encontró un punto vulnerable, una presa clave, probablemente en una zona que causara un daño decisivo y que cambiara por completo el rumbo del combate. ¿Le dio la vuelta a la tortilla? En un instante. A los 22 minutos, Poker ya no puede continuar. Mechanic gana su segunda pelea contra todo pronóstico. Es que esto plantea una pregunta importante. ¿Es solo resistencia y voluntad? ¿O hay también una especie de inteligencia táctica? Totalmente. Esa capacidad de buscar y encontrar una solución cuando todo parece perdido. Esa es la diferencia entre un buen perro y un gran perro en este mundo. La capacidad de adaptarse y encontrar una vía para ganar cuando la estrategia inicial no funciona. Y con 2 victorias de ese calibre, pues, llega la llamada para pelear por el campeonato.
el gran momento. El rival es un perro llamado Dirty Lamar, un two-times winner. Un doble ganador. O sea, con 2 victorias oficiales, igual que Mechanic en ese momento. Exacto, un perro con experiencia, con reputación. Y esta vez la pelea se pacta en 52 libras, el peso ideal de Mechanic. Ah, esta vez sin desventajas. Sin desventajas, sin excusas. Los dos llegan en una condición física óptima. La descripción es muy visual, parecían granito cincelado. Se esperaba una guerra larga y épica, me imagino. Pues no lo fue. ¿No? Los perros chocan en el centro y a los 9 minutos, Lamar comete lo que el texto describe como un error fatal. Le permite a Mechanic conseguir la presa que buscaba. Y en ese mismo instante el narrador le grita al dueño de la mar. Sí, le dice, si quieres salvarlo, recógelo ahora. Qué momento de tensión, ¿no? Párate a pensar en la tensión de ese momento. No es una sugerencia, ¿eh? Es una advertencia desesperada en mitad del caos. Claro. El propio narrador, que es un veterano de este mundo, está viendo un nivel de daño tan fulminante que sabe que la pelea ha terminado de facto. Es el reconocimiento, en tiempo real, del poder devastador de Mechanic. Pero el dueño de la mar no le hace caso. ¿No? Y el desenlace es fulminante. A los 12 minutos, la mar está acabado. Mechanic realiza su último scratch para confirmar la victoria y... Campeón. Mechanic. Espera, has dicho que realiza un último scratch. ¿Qué es eso exactamente? ¿Es una especie de regla, un movimiento final? Exacto. Es una parte fundamental del ritual de estas competiciones. Cuando un perro se gira o se detiene, se le lleva a su esquina. Vale. Pasado un tiempo se le suelta y tiene que cruzar una línea en el centro, la scratch line, para volver al combate por voluntad propia. Si no lo hace, pierde. Ah, entiendo. El scratch final de Mechanic es la prueba definitiva de que Lamar ya no podía ni quería seguir. La victoria es incontestable. Un combate por el título resuelto en 12 minutos. Impresionante. Y aquí, cuando está en la cima, la historia da un último giro. Así es. Resulta que existía un pacto. ¿Un pacto? Cuando George, de los Yankee Boys, se quedó con Mechanic, le prometió a su criador original, Rick de Pit Stop Kennels, que si el perro llegaba a ser campeón, se lo devolvería. ¿En serio? Rick no quería seguir compitiendo con él. Su objetivo era usarlo como semental para continuar la línea de sangre. Me parece increíble. Tienes al mejor perro del momento, al campeón. Todo el mundo quiere retarte y lo devuelves por una promesa. Es que esto es fundamental para entender la mentalidad de esta subcultura. La palabra dada es ley. Ya. Y además, para un criador como Rick, el objetivo final no es solo tener un campeón. La carrera de Mechanic, por muy exitosa que fuera, era en realidad una prueba de calidad. La demostración. La demostración de que la genética de su criadero era superior. Ganar el campeonato es la validación definitiva. Y el verdadero premio es poder perpetuar esos rasgos a través de la cría. ¿Y George cumplió su palabra? El texto lo deja muy claro. Un hombre es tan bueno como su palabra, y George cumplió la suya. Mechanic volvió a Pit Stop Kennels y fue retirado de la competición para siempre. Se convirtió en semental. Se cierra el ciclo. Su valor como campeón era inmenso, pero su valor como semental, que podía transmitir esas cualidades a futuras generaciones, era para su criador incalculable. Su carrera fue un medio para un fin mucho más grande. La preservación de su línea genética. Exacto. Entonces, si recapitulamos, tenemos la trayectoria completa. De un cachorro robado y abandonado a su suerte, casi muerto, a campeón invicto y semental retirado. Una vida de película. Es una historia de resiliencia, de códigos de honor y de unas capacidades físicas y mentales fuera de lo común. Detrás de toda la controversia que rodea a esta raza, hay relatos increíblemente complejos. Son, en esencia, documentos históricos. Nos guste o no la actividad que describen, estas crónicas nos permiten entender el propósito original para el que se crió y seleccionó al American Pit Bull Terrier durante más de un siglo. Son la base de su reputación. Para bien y para mal. Estas historias son el ADN de su leyenda. Desde luego. Y para quien se haya quedado con ganas de más, es importante recalcar que esta historia es solo la punta del iceberg. Ha sido un placer bucear en este material. La verdad es que sí. Y si a alguien le interesa la historia del APBT y los Game Dogs, la fuente que hemos usado, APBT Info, es una auténtica enciclopedia. Un recurso increíble. Tienen cientos de horas de contenido, crónicas, vídeos, tanto en su página web como en su canal de YouTube.
Es un recurso imprescindible para cualquier amante de la historia del Pitbull Terrier. Y como reflexión final, me gustaría proponer una idea. A ver. Si dejamos a un lado por un momento la evidente controversia de estas competiciones, la capacidad de un animal como Mechanic para sobreponerse a un trauma físico y una desnutrición tan severas, Sí. y aún así, no solo recuperarse, sino alcanzar la cima de su potencial físico y competitivo, nos obliga a preguntarnos algo. ¿El qué? ¿Dónde están los verdaderos límites de la voluntad y la resiliencia en el mundo natural?